Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula G, este podcast en el que hablamos de la Fórmula 1, lo que acontece durante los fines de semana de carrera de Fórmula 1 y también de los chismecitos, rumores y situaciones que suceden extra pista o afuera de la pista, pero no lo puedo hacer yo solo. Antes que nada me presento, yo soy su servilleta Ched y me acompaña nada más y nada menos que más que mi hermano, es mi brother, mi David. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pues a ver, ahorita la gente que no lo sabrá o puede que no se hayan dado cuenta, ya vamos a ventanear de una vez. Esto lo estamos grabando el día lunes, no el día domingo, que el día de carrera. Así que en ese sentido estoy mejor hoy que el domingo, porque vaya carrera, aunque bueno, más bien la carrera fue el sábado, si nos ponemos estrictos en nuestro horario, que es México, hora Centro México, que agarró al sábado 11 de la noche, para amanecer el domingo, pero bueno, aún así se entiende el contexto, ¿no? Así que si hubiéramos hecho esto el mero domingo, ni ganas, qué carrera horrible, ¿no? Sí, y por lo mismo, pues es que ni de qué hablar, David. Yo creo que pues ya, esto fue el podcast del día de hoy. Quiero agradecer mucho tu presencia, tu compañía, tu aporte y tus comentarios, porque ya, chimpum tracatra, un saludo acá a F1, a Víctor Abad. No, la neta es que no, o sea, todo. Quiero pensar. Todo mal. Perdón, quiero pensar de verdad que ojalá esta sea la peor carrera de la temporada. Bueno, peor carrera en el sentido de más aburrido, en ese sentido, ¿sabes? Sí, claro. Que no hay mucha acción, porque claro, al final están las estrategias, al final, pues ya veremos más a detalle quizás, ¿no? Dependiendo de la situación, pero al final, ok, tal vez hubo un momento en el que dices que quería llover. Al final, bueno, nuevamente creo que lo dices tú, pero si quieres empezar en ese sentido, ganó Max Verstappen. Claro. Algo inusual, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo entre lo último de la temporada pasada y a inicios de esta, que claramente Red Bull no es el coche número uno, así que en ese sentido, pues fue una sorpresa, ¿no? Que haya ganado Max, así que digamos, toda la carrera estaba esta incertidumbre de Norris o Piastri y los McLaren en general, pues van a cazar al Max, así que eso pues fue prácticamente lo más interesante que hubo en la carrera. Ya por lo demás, ni fu ni fa. Totalmente de acuerdo, David. Y es que en la cual vimos una cátedra de conducción increíble de Max Verstappen, impresionante. Y dijimos, bueno, hizo una gran quali, pero el reto mayor va a ser definitivamente la carrera, porque los McLaren, los dos calificaron atrás de Max Verstappen, 2 y 3, y pues son el mejor coche y definitivamente les iban a dar pelea. Pues no, señor, no sucedió así. Hubo amenaza de lluvia también, tampoco llegó para medio hacer interesantes las cosas. La verdad es que no sé tú, mi David, pero yo creo que esta carrera de Japón, sin temor a equivocarme, yo creo que ha sido la más aburrida desde Valencia 2012. Ahí sí no sé confirmarte para dar un dato específico, pero a ver, yo me acuerdo así de memoria rápido, Francia 2019 o 2018, que literal no hubo ni un adelantamiento. También estuvo muy pésimo. Por ahí pero también sí, Países Bajos hace poco, cuando Max Verstappen lapeó a 15 autos y creo también que un año de Spa, que Spa es histórica la pista, lo sé, hablo de carrera pura y dura, sí, o sea, claro. Ya ni se diga los de Mónaco. Exacto, o sea, al final pues entiende el comentario de, como se suele decir, bueno, no general, pero he escuchado esta frase de carrera profesión. En plan, no pasó nada interesante, no fue tan entretenida, pues mira, una carrera más, ganador ahorita Max, el resto de los puntos y ya. Siguiente semana, ¿no? Ya terminar de hablar de esta carrera, así que no, sí se entiende ese punto, ¿no? Sí fue
no muy entretenida que digamos, pero bueno, de lo poco que podemos rescatar, pues sí, mira, al final ayudó mucho, sí, ya para dar un poco más de explicación de todo este contexto que pasó en el Gran Premio de Japón, fue que la noche anterior de la carrera, estando en hora pues allá Japón, como pues sí llovió, hubo un poco de llovió por ahí. Llovió un poco de lluvia, ibas a decir eso, ¿verdad? No como tal, pero no, honestamente no iba a decir eso, pero no sabía cómo salirle. Llovió un poco antes de la carrera, vamos a decirlo así que al final hizo que la pista no estuviera mojada, pero no estaba seca, está digamos húmeda. Los coches claramente ni en chiste salieron con intermedias en ese sentido, o sea, todo fue un de seco. Pero ya ves que normalmente cuando llueve, por ejemplo, pues vemos que el pavimento está más oscuro, ¿no? Que está justamente húmedo. Bueno, así fue las condiciones del Gran Premio de Japón. Así que eso hizo que de cierta manera, si bien no corren en lluvia, pero tampoco están todo en seco, así que no hubo tanta diferencia o tanto ese margen para McLaren tener ese ritmo abismal que tienen. Sí, ya lo habíamos platicado. McLaren tiene el mejor coche, pero no tiene los mejores pilotos. Y tampoco es que McLaren, a pesar de tener un buen coche, que claramente ese es el mejor de todos, no muestra una superioridad tan marcada como lo que vimos en Red Bull recientemente y antes en Mercedes en la década pasada. Pero las armas las tienen. Pero su equipo de estrategia y también creo que sus pilotos todavía les falta. Y en constructores, en lo colectivo, pues claro que van a dominar, porque sus dos pilotos claramente tienen las armas para estar constantemente en el podio. Pero para llegar al campeonato de pilotos, he ahí el dilema, ¿no? Porque tenemos un Max Verstappen muy sólido y mira, ¿qué digo sólido? O sea, es el mejor piloto de la historia de los últimos tiempos y dando una cátedra de conducción con un coche que claramente, aparte de lo difícil que es conducir, creo que hasta ni el tercer coche es... Sí, totalmente. McLaren 1, número 2 yo creo que es Mercedes, ¿no? Lo podemos poner ahí. Tercero Ferrari. Sí, Red Bull, Ferrari se pueden ahí de repente debatir el tercero o incluso con Mercedes, dependiendo que algún circuito quizá en particular, pero claro, ¿no? Pero creo que definitivamente todos estamos de acuerdo en que McLaren es el número 1, o sea, creo que eso no hay duda. Y claro, y yo creo que esto confirma cada vez más. Claramente no todas las carreras van a ser así, pero como Brasil del año pasado no fue esa carrera épica en ese sentido, pero creo que se notó, mi punto es que al final, sin tener el coche ganador de ese fin de semana, Max lo lleva a otro nivel, como el coche y como su nivel de conducción, y al final respalda el por qué es un 4 veces campeón del mundo. E incluso es muy pronto, claramente, pero si a digamos, ritmo, por así decirlo, de que Red Bull sea el máximo segundo coche, segundo, tercero, incluso cuarto coche, pero si con digamos, ritmo, no hablo de carrera, ritmo general del campeonato, Max queda campeón del mundo, es que yo creo que ya entra en la categoría obligatoria de mejor piloto de la historia general, junto con Senna y Schumacher. Porque con lo que está haciendo, con el coche que tiene, es que es de histórico. Es que es histórico. Claro. O sea, no, te puede caer mejor, te puede caer peor. Incluso, claro, normalmente ya ese título de leyenda, normalmente es más consciente o se toma más valor cuando alguien es retirado, ¿no? Y cuando ya pasa el tiempo y cuando ya van asimilando, cuando vamos recapitulando todo lo que ha vivido. Alguien que está corriendo apenas, incluso alguien que es muy joven aún, o sea, Max Verstappen, creo que tiene, ¿qué? ¿27 años? Tiene ahorita 28 años. 28, o sea, sigue siendo como que era muy joven para alguien de el palmarés que tiene, pues, no, o sea, para lo que aún puede dar.
viendo en cuenta que en estos últimos años, claramente el más notorio Alonso, pero ahorita Hamilton también con 30 y tantos, casi 40. En su momento ya no, pues otras razones, pero Checo, Ricciardo, Hülkenberg, o sea, ya es más común estar corriendo a los 30 y tantos, así que pues Max aún tiene fácil el doble de carrera que ha estado haciendo, así que si llega a ganar un campeonato con las condiciones actuales que tiene el coche, es que sin duda entra en esa práctica de la historia, sin pelos en la lengua, sin titubear, sin nada, la verdad. Claro. Y estas son las carreras en el que realmente lo afirman. Que gana por un segundo y medio, que aquí tengo el dato, o sea, terminó 1.4 segundos de Norris. Dices, no es tanto, es que no hablo de eso, es que no hablo de quedar 2 minutos. Con el coche que tiene, es suficiente. Era para que los McLaren los rebasaran en las primeras 10 vueltas o incluso en las paradas de pits. Justo es lo que iba a mencionar. Justo eso es lo que iba a mencionar, David, porque creo que también McLaren pudo haber hecho más en las paradas de pits y creo que Norris también se equivocó en la salida de pits, porque ay, siento que voy a estornudar, perdón. Y ahí al aire, perdón, en la grabación se escapó, pero bueno, se escapó, perdón. Pero sí, o sea, Norris había hecho una mejor parada en pits, o el equipo de pits hizo una parada más rápida que la de Max. Entonces pudo haber, creo que ahí tuvieron una gran chance de hacer una especie de undercut. Y Norris, por el afán de querer rebasarlo cuando el carril se estaba cerrando y cuando ya no había terreno, pues debió alinearse justo pegado detrás de Verstappen para luego después quedarse a corta distancia y tener para DRS, y de ahí en alguna recta aprovechar ese momento y rebasarlo, ¿no? Y de ahí yo creo que Norris no, ya no lo bajaba nadie. Yo pienso, a mi lectura, a menos que tú consideres otra cosa, mi David, pero yo creo que Norris ahí se equivocó. Él se echó a perder la carrera él solito. Y creo que también, no sé qué tanta complicidad tiene también Piastri con respecto al tema acá con el swap, ¿no? Con el cambio de pilotos para hacerle la lucha a Verstappen. Porque yo noté que Piastri tampoco es que se acercaba mucho a Norris o le peleaba mucho la posición. Que se veía que era más rápido Piastri, sobre todo en el primer y segundo sector. Definitivamente Piastri era más rápido. Pero en el tercer sector Piastri se caía totalmente. O sea, todo el tiempo que recuperaba en el primer y segundo sector lo perdía en el tercero. Entonces, definitivamente no hubo algún plan diferente o alterno que pudo haber aplicado McLaren, pero tampoco es que los pilotos se vio que hicieron algo más o mostraron que podían hacer algo más para hacer titubear a Verstappen. Y como lo mencionaste anteriormente, la diferencia no era mucha, pero pues tampoco hubo batallas rueda a rueda, y por eso es que dijimos hace poco al iniciar este podcast, este episodio, que fue la carrera una de las más aburridas que recordamos recientemente, y esperemos que sea la más aburrida de esta temporada, porque definitivamente casi no hubo rebases en pista. Así de mal estuvo el nivel de show, y hasta los propios pilotos lo dijeron al aire. O sea, ya para que hasta los pilotos lo digan al aire es porque habla de lo pésimo que estuvo el espectáculo, si es que se le puede llamar así, David. O sea, no... Sí. No hubo nada que destacar. Entonces pues nos lavamos. Hay pues sí, ahí va una especie de slang mexicano. Nos la vamos a pelar para para contar qué cosas de la carrera podemos rescatar. Ya mencionamos el tema de los pits, ya mencionamos el tema de la diferencia de McLaren y de Verstappen. Pero bueno, creo que podemos rescatar un poco de las prácticas y de la quali, David.
Porque surgió un tema muy interesante con respecto a la curva rápida, la primera curva, semirápida hacia la derecha, ¿no? Con respecto al accidente de Jack Doohan, que afortunadamente salió ileso, está bien. El coche, pues, el coche sí terminó hecho trizas, o sea, destrozado totalmente. Ya son 2 coches que Doohan destroza. Ahí es un dato muy importante a tomar en cuenta. Porque, o sea, voy a contar lo que sucedió. Y acá tú, David, tú que tienes más acá, tienes más feeling de analista o eres más cuerdo que yo en el tema de análisis. Nos vas a desglosar o desmenuzar un poquito más ese rollo. Pero básicamente lo que sucedió fue: Jack Doohan en simulador había hecho la curva rápida, la primera curva de Japón, de este circuito, quiero decir, con el DRS activado. Esa primera curva es de velocidad rápida, o sea, no vas flat out, pero sí mantienes cierta velocidad y al dar la primera curva vas frenando para tomar la segunda. Claro. Es un ángulo de 45, ¿se puede decir? Más o menos se va haciendo más pronunciado el ángulo rumbo a la curva 2, pero la curva 1 per se aproximadamente es de 45 grados. Y sí, Jack Doohan pues en simulador lo hacía sin desactivar el DRS, y quiero pensar que de ahí pues se fió de que podría tomarlo también en la vida real, ¿no? Y claro, hubo opiniones divididas sobre de que el simulador no está bien o no está 100% representado como en la vida real, y se supone a juicio acá de un espectador de sillón que los pilotos de Fórmula 1 tienen toda la tecnología disponible para que el simulador esté lo más adaptado posible a lo que es un Fórmula 1 real. Exactamente, lo más adaptado a la realidad posible. Claro que sin todos los detalles de las fuerzas G y demás, porque claro que esto ya sería... Es diferente, claro. Es diferente manejar un coche de la vida real con simulador. Claro. Es que quedan simular pero la fuerza del... Así, las fuerzas G, o sea, eso ya es imposible. Pero al menos los detalles físicos al momento de conducir un coche cuando lo vas rodando, ¿no? Entonces, eso es 1. 2. Jack Doohan no presionó el botón del DRS, cosa que algunos pilotos sí lo hicieron justo antes de entrar a la curva, pero sin frenar. Es decir, normalmente el DRS se desactiva, se cierra solo cuando el piloto pisa el freno. La diferencia acá es que en la curva 1 los pilotos sueltan el acelerador, mas no frenan. Jack Doohan no frenó por obvias razones, pero tampoco dio clic a ese botón del DRS. Y también surge esa duda, bueno, ¿por qué antes había dado algunas vueltas y no le había pasado nada, y por qué ahora después sí pasó algo? Bueno, como bien mencioné anteriormente, quiso experimentar, porque si antes sí presionaba el botón del DRS, pues quiso experimentar y salió totalmente despedido hacia la grava y se dio un tortazo impresionante. Entonces, dada la situación, pues sí, por un lado error de novato, por otro lado hay gente que menciona de que entonces el simulador es el problema, o incluso hasta hay gente que estuvo diciendo que pues sí, el jefe del equipo de Alpine va a maquillar como esos huecos, ¿no? Claro, son suposiciones. Sí. No es error nuestro como tal en ese sentido. Claro, y para que Alpine como marca no se vea perjudicada, ¿no? Ándale, sí, o sea, pueden ser muchas cosas. Y desde mi punto de vista, ahorita nos compartes tú, David, tu punto de vista, nomás cerrando esta pequeña parte. Pienso yo que son huecos que surgen, pero que no es para culpar a alguien en particular. Yo creo que fue una situación
totalmente fortuita. El piloto quiso experimentar algo que ya había hecho en un simulador y por eso tomó la confianza y tomó la iniciativa de hacerlo. No salió, pero pues también eso quiere decir que, o bueno, al menos a nosotros nos deja como mensaje que el simulador, al final de cuentas, sigue siendo un simulador y por lo tanto, por más tecnología y avanzada y cosas así impresionantes que tengan de lo más realista de la Fórmula 1, al final la física es física y pues termina como terminó nuestro querido Jack Doohan, que afortunadamente está bien, no le pasó nada, pudo competir en la carrera y ya, pero pues sí fue una situación peligrosa. Claro. Pues mira, antes de entrar a los comentarios directos como tal, yo tengo como una duda de comentario, o sea, directo, tú ya me regresaste un poco a la batuta, pero yo tengo entendido que todo el contexto que dijiste, pero que la FIA como tal pone justamente zonas delimitadas de los DRS, que claramente normalmente son las rectas, a excepción de una que otra mini curva, que más que curva es simplemente una recta que está haciendo un poco como en Australia, por ejemplo, que es esa recta, pero esa recta a la vez está haciendo un poco curveada, ¿sabes? Pero no se considera curva. Bueno, así que mi comentario es: ¿por qué Doohan, o más bien, la FIA tenía permitido o tiene delimitado esa zona para DRS? Si es así, entonces, bueno, ningún piloto lo hizo, porque Doohan en ese accidente, pues porque pues nadie lo intentó. Yo creo que por obvias razones, porque yo creo que es como por experiencia de en una curva no vamos a quedar DRS o sí, como tal levantar ese alerón, porque pues al final se corta el aire, ¿no? Y al final pues salimos volando porque se pierde estabilidad, ¿no? O sea, como siento que es como que una parte más, vamos a decirlo en ese sentido, obvio, por así decirlo. Esa es como que mi primera cuestión, de que si la FIA tenía o no delimitado eso, porque, bueno, porque hay otras curvas. Ajá. Perdona, digo, antes de que continúes, siempre en prácticas y quali la apertura del DRS es libre, entonces nomás está delimitados en la carrera nada más. Es en la carrera más bien. Sí. Ok, va, entonces eso responde mi duda principal. Ok, todo claro, ese detalle no me acordaba. Ok, entonces ok, pero creo que la duda sigue siendo la misma, porque te la voy a voltear. En el sentido de, ok, en las libres prácticas puedes tener todo el DRS abierto cuando tú quieras, pero ¿de qué sirve tenerlo abierto si en la carrera no se va a poder? ¿Sabes? O sea, pues es algo pues es algo que siempre ha hecho la Fórmula 1 desde que se introdujo el DRS. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que yo no tengo idea, no me he puesto a pensar en ello, sinceramente. Pero pues me imagino que es para recabar datos o principalmente. Yo creo que es como que la única explicación. Sí, o sea, al final se entiende que existen DRS para facilitar los adelantamientos en esta nueva era híbrida y tal, ¿no? O sea, eso se sabe. Pero, o sea, sí, pero mi cuestión es, ok, si ya la FIA tiene delimitados estas zonas, van a tener DRS, porque incluso desde las prácticas ya saben en la carrera cuáles son esas zonas, ¿no? Así que, poniendo el caso extremo, que en esa rectota de Japón, la FIA dice, no, aquí no va a haber DRS, aquí hay razón. El punto es que no va a haber DRS en la carrera aquí, ok. Pero entonces, ¿por qué los equipos activan DRS en las prácticas? O sea, eso ya creo que, o sea, ya es una cuestión al aire, o sea, interna, no es para que me respondas, pero bueno, ese sea como que mi cuestionamiento. Pero a lo mismo que va con Doohan, o sea, si en la carrera
está prohibido, por así decirlo, esa zona no se debe. ¿Para qué lo haces en la práctica? O sea, ¿qué datos te va a dar si al final estás haciendo algo que no vas a hacer en la carrera? O sea, y supongamos que no hubiera chocado, que bueno, al final todo este comentario es porque pues chocó, porque es algo que nos dimos cuenta. Pero, y aunque no, dicen, pues que porque activas el DRS en una zona que no vas a tener DRS en carrera. O sea, siento que los datos que tienes están, por así decirlo, sesgados, si se puede decir así, ¿sabes, no? Así que, pero bueno, ya creo que ya son cuestiones más técnicas y lo hacen los equipos. O sea, claramente yo no sé más que un equipo de Fórmula 1, pero yo no trabajo en uno de ellos, así que tendrán sus razones. Así que, pues, bien por ellos, no sé, quiero pensar. Se reirán de algo, bien por ellos, pero bueno, al final, pues sí, Doohan, pues tuvo esa mala suerte, como tú dices, simulador, pues bueno, al parecer no simulan, estrictamente hablando de la parte física de las pistas, así que pues qué decir, ¿no? O sea, creo que al final fue el único piloto que lo hizo. Creo que también por algo el resto de los 19 pilotos como novatos o como experimentados no han hecho algo así. Quiero pensar que es por algo. O sea, al final, si bien claro, como tú dices, no hay un culpable 100%, por así decirlo, porque quiero pensar también, no sé si tú sepas, ahí sí, si Doohan le comunicó esto a su ingeniero de que, oye, tengo una idea, o simplemente en plena pista sin decirle a nadie, dijo, voy a hacer esto, porque siento que ahí sí también se importa mucho si no le dijo a nadie, quiso experimentar, ay, mijo, o sea... Pues sí, estoy totalmente convencido que lo hizo sin consultar a nadie. Pues dijo, tengo una ideota, voy a hacerlo, chingue su madre. Sí. Estás viendo que los 19 pilotos no lo han hecho. Y en toda la historia de esta pista, bueno, tampoco está por saber todas las carreras, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que ese estudio pues lo ha hecho, sí, pues por algo lo hizo. Pero si nadie hace eso, levantar el DRS en esa curva, pues por algo no lo hacen. O sea, dudo mucho que vayas a ¿cómo se dice? Descubrir un nuevo movimiento que dices, no manches, fue el primero en descubrir en el 2025 una trazada para ser más rápido. Pues no, o sea, ya creo que ya todos saben cuál es la trazada óptima, los movimientos óptimos en las pistas de hoy en día, siempre y cuando no sea una pista nueva, pero en general se entiende, ¿no? Así que, pues yo lo pondría como error. Error de novato. Pero pues ya es un error que te cuesta un coche destrozado y ya en 3 carreras ya van 2 coches totalmente destruidos, o si no 100% destruidos, mínimo el 80-70 por lo menos. Mira, al fin de cuentas son millones de dólares o euros en daños, entonces... Si mal no recuerdo, es ahorita Doohan es campeón de momento del campeón de destructores, en el sentido de la competencia de destructores, como le dicen internamente, que el año pasado creo que se la llevó Checo. Así que no, ni de chiste. O sea, Checo fue de los más altos, sí, pero los 2 primeros lugares fueron los Williams de Sargent y ¿Albon? Franco Colapinto. Y Colapinto quedó campeón de los destructores. Y luego Sargent. ¿En 8 carreras? Sí, en 8 carreras Franco Colapinto hizo más daños que Sargent. Pobrecito. Sí. Pero bueno. Pero sí, Checo estuvo en el top 5. No me acuerdo en qué lugar exacto, pero sí estuvo en el top 5. Pero bueno, eso ya son esos temas. Pero pues si quieres, volviendo a la carrera, puedo decir, yo creo que rápido, cambiando un poco de tema, pero para no dejar nada un poco obviando, pues al final, como dijimos antes, el ganador fue Max Verstappen, con el podio terminando en Lando Norris y Oscar Piastri, los 2 McLaren. Así es. Si quieres, pues sí, rápido, ya comentamos, pero bueno, 4º lugar, Charles Leclerc.
Se Exactamente. quedó ahí. Yo creo que, pues. Pues es que directamente, casi todos se quedaron igual. Quinto Norris, quinto Russell, sexto Antonelli, se quedaron igual. Desde el primero al sexto se mantuvieron igual. Idénticos, sí. Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli. Ese orden, no cambió. Así se quedaron. Antonelli, por cierto, vuelta rápida de la carrera. Ojito con este chico. La verdad es que impresionante también conducción de Antonelli. Sí, como dato general. Sí, dale. Fue el piloto más joven en liderar una carrera en la Fórmula 1. Oh, datazo, datazo también. Esto se debe a qué pasó si alguien nos está escuchando y no ha visto la carrera que ganó Verstappen y Antonelli quedó sexto y cómo que liderar carrera. Bueno, justamente en esas paradas de pits, pues hubo un momento en el que prácticamente los 5 primeros pagaron, así que Antonelli de pasar sexto pues estuvo primero un tiempo, así que esas vueltas, pocas vueltas, no sé cuántas, pero creo que unas mínimo 3 por decir, anduvo pues ahí liderando la carrera, así que de datos, hablando de datos, pues estuvo primero, dio 3 vueltas completas, siendo ahí ganador esperando algún error o un safety car para pues aprovechar, pero fríamente hablando, con 17 años y no sé qué tantos días. 18. El piloto. Con 18 años, ya sabía, era para que me corrigieras. Canijo. Con 18 años y tantos ya, días. es que ya no se puede conducir a los 17. De momento, pues no. Ya, ese récord Max Verstappen ya es inquebrantable por los siglos de los siglos, amén. Y sí. Así que, pues bueno, Antonelli se convierte en más joven, así que ya veremos en algunos años. Yo creo que este récord no se va a romper dentro de muchos años porque estamos hablando de un rookie que lidera una carrera, o sea, igual tiene que estar en un equipo de Ferrari, McLaren, Red Bull, siendo rookie en la primera temporada, así que siento que este récord sí se va a mantener. Sin exagerar, yo creo que iría mínimo 10 años, la verdad. Mínimo. Yo diría eso. Mínimo. Honestamente. Es que lo de Antonelli es un talento generacional. Así como el talento generacional que fue Verstappen hace 10 años, lo mismo que fue el talento generacional lo que fue Hamilton, lo que fue Vettel, lo que fue Alonso. O sea, todos ellos son generaciones de cierta forma diferentes, ¿no? Normalmente siempre una generación diferente de pilotos es cada entre 3 a 5 años. Porque es como es como el promedio que dura un piloto de Fórmula 1 por lo general en términos claro. Acá generales por 2 otra vez, siendo muy redundantes, pero ya pues son casos muy particulares que los que se quedan tanto tiempo. Son 3 años, 2 contratos o un mismo contrato, terminaste pues adiós. Y tal cual, thank you next. No, sí, como tal. Así que el único cambio que hubo, incluso dentro del top 10, fue séptimo terminó Hamilton. Pero Hamilton clasificó octavo, siendo el octavo que clasificó séptimo Isaac Hadjar. Lo de Hadjar, primeros puntos para Racing Bulls. Isaac, como lo quieran pronunciar. Yo estoy acostumbrado a decir Isaac. Si ustedes le quieren llamar Isaac, díganle Isaac, como les plazca. Pero sí. Qué buena clasificación se aventó. Y pues por ende también pues qué buena carrera. Sí. O sea, para un Racing Bulls y todo. Así que pues hasta eso no hubo. Bueno, hubo además un piloto que ahorita vamos a hablar de él. Si no, pero por lo general todos corrieron hasta eso relativamente bien. Sí. O sea, la carrera estaba aburrida, pero no hubo incidentes. No hubo incidentes, exacto. Se nota que no tuvo ritmo. Que sí hubo, pero pues o sea, por lo general no hubo rendimientos negativos en ese sentido, ¿sabes? Tanto. Pues mira, sabemos quiénes fueron los más lentos. Sí hubo pilotos que sí tuvieron falta de ritmo en comparación a su compañero de equipo.
puntualmente hablando, en ese caso lo que fue Isaac Hadjar con lo de Liam Lawson, también lo de Esteban Ocon con Oliverman, que también puntuó. Wow. Impresionante. Y también pues lo de Albon con Sainz. Sainz no logra puntuar todavía. Por ahí había escuchado que el carro que tiene Sainz no es el mismo que tiene Albon, que al parecer el carro de Sainz es una actualización del año anterior y el de Albon sí es el nuevo, y por eso la gran diferencia de resultados. Lo cual se puede entender un poco mejor el por qué Albon sí brilla, por así decirlo, y Sainz pues no puede. Sí, eso sí lo escuché, que al final, no me acuerdo qué fue, pero de un accidente del año pasado que reconstruyeron el coche. Bueno, ese es el coche que tiene Sainz, o sea, prácticamente está manejando un coche del año pasado en ese sentido. Una que otra actualización para este año, pero que el chasis, o sea, que la construcción general, no sé cómo decirlo. Sí. Pero sí, lo que dices es el año pasado, sí, o sea, yo también justamente vi eso, o sea, claramente el equipo no creo que lo liga explícitamente, pero sí se da a entender que sí es verdad esto, ¿no? O sea, sí es uno de esos rumores que sí son verdad, así que por esa parte creo que se entiende, y yo creo que también por esa parte lo podemos confirmar que no se le ha tirado en ese sentido mucho a Sainz. No, y es justo a lo que iba, justo a eso también a lo que iba mi David, porque Sainz en Ferrari vimos que es un gran pilotazo y ganó carreras y le dio también pelea a Leclerc. Entonces, no, o sea, no hace sentido que en Ferrari te luzcas y en un equipo más precario, claro está, de la nada estés valiendo queso. Aparte de ser lento, pero es que sabemos que el Williams sí mejoró radicalmente en comparación al año pasado. Y sabemos que Sainz es realmente un gran piloto, pero pues a veces si no tienes el coche no hay ni forma de cómo demostrar que eres un gran piloto. Lo mismo pasa con Sauber, que siguen siendo los más lentos, no más que pues claro, por la exhibición impresionante de Australia, por todo lo que pasó pues tienen puntos, ¿verdad? Pero sigue siendo el coche más lento. Alpine es el único equipo que no ha puntuado, ojo también, porque pues definitivamente es el noveno equipo. Y pues tampoco Pierre Gasly ha podido sacarle mucho jugo a ese coche, pero claramente se ve que sí es rápido. O sea, Alpine se ve que sí tiene con qué luchar, pero sí le cuesta más que a otros equipos, en mi punto de vista. Sí, es el único equipo que no ha puntuado Alpine, a pesar de no ser el peor coche en ese sentido, pero pues por circunstancias no le ha tocado llevarse un puntito. Pero no, sí, o sea, justamente lo que mencionas, que la importancia, bueno, se nota justamente los rookies, ¿no? A pesar de que en esta carrera el rookie, que es en este caso Berman, se merendó, comió chao 2.0 a su compañero Ocon, que igual, no sé, ahí no sé qué decir. Primera carrera, Ocon horrible, bueno, en general Haas horrible. La carrera pasada, ambos increíbles, pero ahora luego esta carrera, otra vez Ocon, en este caso únicamente Ocon abajo, o sea, o los dos muy bien, o los dos muy mal, o uno bien, o uno mal. O sea, Haas tiene esa inconsistencia por lo menos esta temporada, así que es que la inconsistencia, como la vea, siempre es mala, o bueno, no es buena, más bien, porque ok, puedes puntuar séptimo una carrera, pero luego quedar 18º, o sea, vas a puntuar, sí, pero ¿quién te garantiza cuándo lo vas a hacer? Así que creo que Haas tiene que arreglar esa parte de, bueno, no sé si en este caso fue una razón específica, si fue tema del coche, más bien que Ocon haya tenido este rendimiento, o si fue meramente
puro ritmo y no se sentía cómodo. O sea, ahí sí desconozco, así que puede que le esté echando la bronca al pobre Ocon y fue culpa del coche. Así que, no sé, tú que sepas de esto. No, de hecho no. De hecho no. Pues para no sentenciarlo a ciegas, voy a darle 50-50, porque si tu compañero tuvo ese resultado y es un rookie, no le van a dar el mejor coche al rookie, así que estamos de acuerdo que por lo menos es el mismo coche. Claro. Así que... No, y es Haas también. Claro, digo, pero al final nunca me enteré, o sea, por lo que vi de todo general, que haya tenido problemas, ni un choque, así que pues sí, o sea, creo que fue meramente ritmo, así que ritmo. Pues, le toca el castigo, la batuta a Ocon, ni modo, niño. Pues qué más te digo, o sea, antepenúltimo, 18º. ¿Qué? Sí, o sea, fue muy mala carrera por parte de Ocon. Y también muy mala carrera por parte de Lawson. Ya dejando de lado totalmente mi odio al enemigo público número 1 de México. O sea, ahí sí voy a ser más objetivo y ahí sí voy a ser francamente objetivo. Porque se supone que Japón, o sea, contrario a las otras dos pistas que no conocía en absoluto Lawson, y con un coche que claramente está hecho pa'l diablo, que también lo corrieron a las dos carreras, que siendo francos es muy poco tiempo, fue una decisión extremadamente apresurada. Pero nosotros lo sabemos, la gente no lo sabe. ¿Qué pasó? Pero Japón es un circuito que Lawson conoce a la perfección. Suzuka, quiero decir. Él compitió en la Superfórmula japonesa. Quedó, creo que, subcampeón o tercer lugar en ese campeonato. Él ya tiene mucha experiencia. Creo que hasta era de los pilotos más experimentados con ese circuito. Así a la par de los pilotos que ya tienen mucha experiencia en Fórmula 1. Por ahí andaba en ese nivel, si no es que un poquito menos. Pero él ya se sabe de memoria ese circuito sin problemas. Y bueno, pues el Racing Bulls es un coche que ya había manejado antes. Ahí sí no tiene excusa. Es un coche que fácilmente, a mi parecer, creo que podía conducir mejor, y creo que nos podría ya demostrar un poquito más de su real nivel de conducción, más o menos. Y fue muy mala, no solamente carrera, clasificación también. O sea, Lawson totalmente desaparecido, totalmente perdido, sin ningún tipo de forma que nos pudiera indicar algo de que realmente Lawson se encuentra mejor. No sé si también el tema psicológico pueda influir por el hecho de que lo hayan despedido de Red Bull apenas en 11 días después de 2 grandes premios. Pero yo creo que ahora, tomando en cuenta estos datos más técnicos, ya más ahora sí relacionados al nivel de piloto, definitivamente Lawson está perdidísimo. Sí, como mencionas, no lo comentamos de manera general porque nosotros pues ya lo vimos un poco obvio, pero igual voy a decir este comentario como si alguien no estuviera al tanto de las noticias. Al final, como se comentó en el último episodio de la semana antepasada de la última carrera, sí fueron ciertos los rumores de que Lawson le iban a cambiar de Red Bull a Racing Bulls a pesar de ser 2 carreras. Bueno, sí pasó esto. Al final confirmaron que va a ser ese intercambio, Yuki por Lawson de Red Bull Racing Bulls. Y sí, esta carrera, Lawson fue compañero de Isaac Hadjar, y ya todo lo que comentaste, ¿no? Le fue mejor claramente en Racing Bull, que en Red Bull en meramente resultados, terminó más arriba, pero
viendo cómo terminó su compañero de equipo y pues claro, tienen el mismo coche porque pues en este caso incluso ambos son rookies, no hay prioridad a nadie en específico en ese sentido, así que yo creo que sí influyó esa mentalidad, y también quieras o no, pues ya Isaac tiene pues esas 3 carreras más de experiencia con un coche que si bien no son tantas, pero yo creo que eso ya le da una suficiente tiempo para mínimo estarle calando de qué es lo que se siente más cómodo, ¿no? ¿Sabes? Así que yo creo que eso también influye. Si bien lo mismo, no hay que matar 100% a Lawson, es como que, ok, te paso esto porque es tu primera carrera con Racing Bulls. Pues sí, otra vez nuevamente empezar de cero. Sin embargo, híjoles, pero ahí sí era un circuito que sí conocía. Ahí sí le doy más responsabilidad. O sea, en las primeras 2 carreras todavía le doy más o menos chance. Ya hablando en general, más objetivamente, nada que ver con mi odio jarocho a Lawson, que eso ya es tema aparte, ¿verdad? Pero acá en Japón no se lo perdono tanto, David. No sé. No, está bien. O sea, no es como que yo sea el lado contrario. Simplemente, o sea, claro, o sea, al final no digo que está rindiendo bien, ni mucho menos. Pero bien, o sea, yo creo que, ok, o sea, digamos que hoy lo castigamos en ese sentido, con un poco de justificación, pero ahí yo creo que ya la siguiente semana, literal, o ya esta semana, que es el Gran Premio de Bahrein, ¿sí, verdad? Déjame, te confirmo esa información. Y es de Bahrein, es correcto. Sí, de Bahrein. Así que yo creo que en esta siguiente carrera ya ahí sí o sí, ya se le tiene que calificar duro como comparado con su compañero de equipo, ¿no? Así que pues ya es que ya va a ser 4 carreras y ya tienes poca experiencia, bueno, algo de experiencia en Fórmula 1 en años pasados, así que cuidadito incluso que con Lawson se sigue con este rendimiento. Igual esto ya no son rumores, esto hablo meramente por mí, pero bueno, pero si sigue así con estos resultados, con este ritmo, a veces incluso no lo corren a media temporada, o sea, ya incluso fuera de Racing Bulls. Mira, si no tuvieron piedad con Nick DeVries, tampoco tendría que pasar. La cosa es que estás corriendo a tu piloto reserva de la reserva, porque antes era Ricciardo y corriste a Ricciardo, y antes era Checo y corriste a Checo, por sustituirlo por Lawson, y ahora Lawson fue sustituido por Yuki. O sea, es que ya estás corriendo un piloto de tu equipo cantera, así que dices, es que ¿a quién subes? Porque con la Pinto yo creo que se va más al Alpine ahorita que a Racing Bulls. Claro. Así que por ahí tengo entendido que el siguiente piloto en la fila es otro japonés, Ayumu Iwasa. Sí, el que compitió en las prácticas 1, ¿no? Sí. Creo que sí, él estuvo en prácticas 1. Ok. No, pues tal vez sea él, pero digo, esto ya es meramente opinión mía, eso no son rumores, pero yo creo que ya sería un rumor si la siguiente carrera tiene el mismo resultado. O sea, ya dices, 2 con Red Bull, 2 con Racing Bulls, y estás para el perro, hijo, ya. O sea, ya tampoco Red Bull no es como que sea una familia de mucha paciencia, ¿no? Digámoslo así. No, pues queda en evidencia que Red Bull no te van a tener piedad si no muestras resultados. Pero pues así bueno, sí, o sea, fue una exhibición muy lamentable por parte de Lawson, pues tristísimo. Y también triste, pues que el Yuki Tsunoda no pudo hacer más. También yo creo que está adaptándose al coche, pero tampoco puntuó. Y la verdad se quedó igual también. Entonces, digo, al menos le fue mucho mejor que a Lawson. Creo que superar lo de Lawson no era difícil. Es eso. Exacto. Pero tampoco es que Yuki hizo algo extraordinario, ni mucho menos. O sea, Yuki también estuvo muy flojo. Hizo una muy buena sesión de prácticas, quedando una 10ª de Verstappen. Ya en las otras 2 estuvo más lejos.
Incluso en una de las sesiones de práctica quedó entre los últimos. No sé si ahí sí fue por mera recabación de información o stints de carrera, de stints largos, sino vueltas cortas. En la cual I1 estuvo muy sólido, se había quedado como sexto o séptimo, a una décima de Verstappen también, o 2 décimas de Verstappen, o sea, bien muy cerca en ritmo. Pero en la Q2 se desinfló totalmente, o sea, cayó en picado. Y no pudo replicar lo que hizo en la Q1. Y en carrera mucho menos, no pudo hacer nada, o sea, rebasó a Lawson en la primera vuelta, que casi Lawson se nos va de pista. Hizo un... Ahí tuvo que sobrecorregir el carro un poco. Pero de ahí pues Yuki tampoco hizo mucho. Entonces también pues me preocupa Yuki que... pues qué va a suceder, porque si también va a estar con esos resultados sin sumar puntos, pues ¿qué es lo que va a suceder? O sea, van a volver, van a Hola Isaac, bienvenido. Que pues suben a Isaac o qué fregados, porque pues ese sería lo más lógico. Claro, no, yo creo, mi opinión es que en esta carrera sí fue muy condicionante el contexto del clima y el contexto de la pista. Más que el rendimiento de Yuki. Creo que tuvo un porcentaje de rendimiento de Yuki. Pero es que mira la carrera. Literalmente no hubo rebases más que cuestiones específicas. Bueno, de hecho Yuki rebasó a Lawson. Yuki clasificó 15º y Lawson 14º, creo. Así que, o sea, ese fue uno de los pocos rebases que hubo. Pero mira el resto de la carrera. No hubo rebases por eso sí es cierto. Climatológico, contexto todo general, no se podía. Así que por esa razón creo que no se le puede criticar tanto a Yuki en general. Pero la crítica viene, yo creo, justamente en clasificación pudiste haber hecho más, porque mira a Isaac de séptimo a octavo, no porque Hamilton lo rebasó, pero el resto quedó igual. O sea, esta fue una carrera de clasificación en ese sentido. Así que yo creo que el resultado de carrera viene siendo más por la propia clasificación que la propia carrera. Así que yo creo que también por eso, incluso si, bueno, no sé tú cómo lo has visto o no, pero yo lo que he visto de comentarios, redes sociales, ya sea oficial de Fórmula 1 y un poco fuera de Fórmula 1, no se le ha criticado a Yuki tanto como a Lawson. De hecho, porque Lawson ¿sí? No, sí, o sea, secundo tu comentario, perdón. No, sí, o sea, no, porque yo creo que fue más por el contexto de la pista, clima, más que el propio rendimiento del piloto. Así que yo creo que fue más una decepción de qué mala suerte, más que un Yuki, la cagaste, no tienes ritmo, qué pedo. O sea, siento que vamos más por ahí, ¿sabes? Así que lo mismo, la siguiente carrera en Bahrein, yo creo que ahí sí ya se le va a criticar como debe de ser, de ok, ahora sí ya tienes que rendir, digamos, pues bien, ¿no? Ya no hay, normalmente en Bahrein, pues claramente no llueve, o sea, ahí sí no hay, digamos, excepciones o sorpresas en términos de cuestiones externas, ¿no? Sí. Ya ahí sí es mero puro ritmo duro y como tal. Así que... No, pues es algo que definitivamente descubriremos cuando sea el fin de semana de Bahrein, ya en unos pocos días, 3 semanas seguidas de carrera. Entonces, pues claro, estoy totalmente de acuerdo con eso, David, porque sí, digo, también influye mucho el que Yuki no tuvo absolutamente nada de tiempo para probar bien el coche como lo tuvo Lawson. Claramente Yuki pudo controlar mejor el coche, se notó más sólido que Lawson, y además y aparte pues sí, o sea, se acostumbra más al estilo de pilotaje, porque Yuki sí es agresivo. Exacto. No, y por lo general los pilotos japoneses, al menos de los que yo conozco, la gran mayoría son agresivos. O sea, te puedo decir muchos ejemplos. Es filosofía japonesa, es el todo nada, el kamikaze total.
Yuji Ide. Sí. No, don Yuji Ide o Yuji Ide, como lo quieran llamar, está en un pedestal impresionante. O sea, es más, ni Fangio, ni Senna, ni Prost, ni Lauda, ni Verstappen, ni Hamilton, ni Alonso, ni Vettel, ni los campeones sabidos y por haber, juntos no superan ni le llegan ni a los tobillos a don Yuji Ide. Yo creo que da pelea a Latifi. Yo creo. Pero todavía Latifi, es más, Latifi se acerca mucho a Yuji por ahí. Quién sabe si a lo mejor hasta Mazepin. Pero. Mazepin. Pero Yuji Ide. No. Yuji Ide, claro que tiene que estar en un pedestal espantoso. Sí, una disculpa. No debí mencionar a los grandes campeones de la Fórmula 1 porque no tiene nada que ver. Pero es que hasta los grandes pilotos no pueden es que no pueden con la grandeza de alguien como Yuji Ide. O sea, es impresionante. Pero bueno, pues mi Davis, pero pues así fue la carrera de Japón. O sea, no hay mucho más que agregar. La verdad es que fue una exhibición espantosa. Yo prácticamente me estaba quedando dormido. Ahí mis amigos me estuvieron ayudando más o menos a que no me durmiera. Lo único interesante, sí, ¿verdad? Lo único interesante fue esa mini batalla en pits, que al final Norris para mí es complicidad total de él. Y además la batalla rueda a rueda entre Ocon y Alonso. No, perdón, Gasly y Alonso. Que no pasó nada. Ni mencionamos a Stroll, pero lo de Stroll creo que hasta no se puede ni mencionar. O sea, es horripilante lo que acabamos de ver también. Creo que fue el único piloto, a eso me refería, de los pocos que tuvieron como tal una mala carrera. Los demás le quedaron igual, pues no se pudo haber hecho más, pero como tal, sí, Stroll hizo una mala carrera. ¿Mala? Pero horrible, güey. Mira, Stroll aplica el mismo comentario que dije para el equipo Haas. Una semana te puntúa súper chingón y otra semana lo hace horrible. O sea, como que sí, es súper inconsistente, güey, claro. O sea, que si yo lo alabé, creo que justamente fue en Australia. Fue la carrera pasada, sí. Pasada y antepasada. Pero es que en las dos puntuó. Ok, sí, pero así, o sea que en lluvia va increíble. Te hace una carrera de puntos y la madre, y otra carrera hace esto, dices, es que es la definición de Stroll, o sea, o te queda sexto, séptimo, te queda 20-19, o sea, no hay término medio, casi. Sí. Así que, sí, pobre, ahí sí ni cómo defenderlo, pobre Stroll. No, sí, o sea, horrible. Esa carrera horrible. Horripilante, pero, pues, ¿qué te digo? Son pasas que cosan. Y así es la Fórmula 1. Pero pues bueno, yo creo que vamos a darle carpetazo a este asunto. Yo creo que no podemos añadir más, mi David, porque la verdad es que ¿para qué alargar el sufrimiento? Ya alargamos demasiado el sufrimiento. Fue una sufridera para nosotros esta carrera. Esperemos que Bahrein nos pueda traer más espectáculo. Es un circuito que por lo general es de mucho desgaste de neumáticos por las temperaturas y por ser también una pista rápida, el combustible puede jugar. Claro que no hay repostaje ahí, ¿verdad? Pero claro que la gestión más que nada en los pits es a lo que quiero llegar. Va a ser muy vital. Esperemos que sí haya buena acción en la pista. Es una pista con largas rectas, entonces esto le va a beneficiar mucho a los equipos con motores Mercedes. Mercedes, justamente, sí, Williams. Lo que son Williams, McLaren y Mercedes. Mercedes, ajá, pero sí. Y Alpine, ¿no? ¿Alpine tiene Mercedes? ¿Puede ser? Este año sigue siendo... Según yo, este año siguen siendo Renault. Sí, ¿Y el siguiente es Mercedes? El siguiente es Mercedes, así es. O era al revés el pasado. ¿Quién sabe? No. O sea, ahorita
ahorita es, sí, o sea, Bahrein va a ser un espectáculo de velocidad punta principalmente. Pero pues a ver qué tal. Pero sí, nomás para confirmar lo de Alpine, se cambian a Mercedes el próximo año. Entonces, pues ya veremos. Pues bueno, mi David, muchísimas gracias por acompañarme en esta hora de podcast, en este episodio lamentable de